Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar. Estamos preparados para el gran siniestro. Pónganse cómodos, empezamos en 3 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, bienvenidos todos y todas. Mi nombre es Luis Flores, soy el gerente general de Unity Willis Towers Watson para Guatemala y para nosotros es un verdadero gusto contar con todos ustedes hoy aquí en esta reunión. Vamos a revisar la agenda del evento. El objetivo del día de hoy, tal y como indica la invitación que recibieron, pues es conversar un poco acerca de un tema muy relevante e interesante. Y la pregunta que buscamos contestar es si estamos preparados para el gran siniestro. En ese proceso voy a introducir a los participantes. Luego vamos a hablar un poquito acerca del proceso de cómo se presenta un reclamo complejo. Vamos a hablar acerca de los 5 problemas más importantes en un siniestro. Y luego, pues al final vamos a tener algunas sugerencias de cómo prepararse para ese gran siniestro. Hoy vamos a compartir con todos ustedes lo que en nuestra experiencia en Willis Towers Watson son los problemas más comunes que hemos identificado en siniestros importantes. Vamos a compartir experiencias de muchos siniestros en muchísimas partes del mundo y por diversas causas. Además, algunas de las soluciones a estos problemas, como ya lo mencioné. Con ese objetivo claro y digamos que esa pregunta por contestar, me da muchísimo gusto presentar a Michael y a Mari Carmen. Michael Lavand es el líder regional de siniestros en Latinoamérica y el Caribe para Willis Towers Watson. Actualmente tiene 18 años de experiencia en la gestión de reclamos de seguros comerciales. Brinda liderazgo y asistencia técnica a los equipos de Willis Towers Watson en las oficinas de Latinoamérica y la parte de reaseguro también para Willis Towers Watson. Además, trabaja directamente con nuestros clientes en forma de consultoría para ayudarlos a resolver los reclamos más grandes y más complejos, asumiendo el papel de negociador con los mercados de seguros y reaseguro. Por otro lado, Mari Carmen Márquez, líder de contabilidad forense y reclamos complejos para el área de CRB en Latinoamérica para Willis Towers Watson.
Mari Carmen tiene más de 20 años de experiencia en el área de contabilidad forense, especializándose en reclamaciones de daños de propiedad, interrupción de negocios y gastos extraordinarios. Su experiencia incluye análisis de periodos de indemnización, una parte esencial del proceso contable de las reclamaciones grandes como las que vamos a ver el día de hoy. Ha trabajado en reclamaciones de daño de propiedad, interrupción de negocios, pérdidas de existencias, investigaciones de fraude, responsabilidad de productos, pérdidas durante construcción de proyectos, defectos de construcción y ha dado testimonio como experta en casos de litigio en grandes siniestros. Ambos, como pueden ver, con muchísima experiencia en resolución de siniestros para nuestros clientes en Latinoamérica. Con esa introducción, quiero darles la bienvenida, así que bienvenidos Michael y Mari Carmen a este webinar. Gracias por apoyarnos y con eso damos inicio. Adelante, Michael. Buenos días a todos. Sí, pues para empezar, vamos a decir un poco de dónde hemos tenido siniestros en el mundo. Pues como Luis ha dicho, hemos asistido a reuniones por todo el mundo. Durante mi carrera yo he enfocado en siniestros de terremotos, como lo que pasó en Chile en 2010, huracanes en Centroamérica y en México también, en Nueva York en 2012 con el huracán Sandy, que toca ese río muy fuerte. Además de inundaciones fuertes en países como México en 2009, cuando tenía las inundaciones en la Ciudad de México, que afectó sus sistemas de drenaje profundo. Y pues cosas así por todo el mundo. Y yo he trabajado como ajustador, además de un corredor de seguros, y también he trabajado en una empresa de seguros como gerente de siniestros allá. Entonces, sí, tenemos mucha experiencia en siniestros catastróficos. ¿Quieren pasar por la próxima lámina? Idealmente, ¿cómo se presenta un reclamo complejo? Vamos a echar un poquito para atrás y explicarles, en cualquier momento que tengamos un reclamo complejo, hay diferentes pasos que hay que seguir. Obviamente, existe la pérdida, enganchas y que te comunicas con tu corredor de seguros para indicar y hacer todas las notificaciones específicas hacia la compañía de seguros. Luego arrancamos y tenemos nuestra reunión inicial con el asegurado, con ustedes como clientes, en el que se planifica todo, cuáles son los pasos a seguir, el plan de continuación, qué estamos haciendo para mitigar ese siniestro. Luego seguimos con esa preparación del reclamo en el que se ponen todos los elementos, si hay que contratar a alguien, ese brainstorming que hay que hacer para poder presentar el reclamo lo más temprano posible y tratar de incluir todas las variables que puedan existir. Luego tenemos la revisión de la solicitud de documentos que nos pide el ajustador para poder documentar y validar ante la compañía de seguros que el reclamo es efectivamente como lo vemos nosotros y tratar de tener menos áreas grises. Y seguimos en el proceso en el que comienzan ya preguntas y respuestas con el ajustador, la asesoría que se le da a los clientes, qué puede pasar y tratar de vuelta de tener menos áreas grises y llegar a un punto finiquito del reclamo. Y finalmente, el último punto de nuestro proceso es la negociación final. Todo proceso vamos a tener un área que regreso al área gris del proceso de reclamo en el que vamos a tener que negociar, ya sea por muchísimas de las variables que vamos a hablar hoy, que pueden ser infraseguro, las ubicaciones, qué valor realmente vamos a utilizar para reemplazar los activos que tenemos, cuál es el periodo de explotación, cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como clientes en el momento para continuar nuestro negocio. Entonces, ese pedazo de negociación es el último eslabón para llegar al finiquito. Entonces, ya una vez tenemos el finiquito, seguimos, está el pago y demás, y ya podemos decir, cerramos el caso ante un terremoto, huracán, una huelga, disturbios, etc. Perfecto.
Muchas gracias, Mari Carmen. Y con esa, digamos que con esas dos instrucciones de parte de Michael y Mari Carmen, vamos a llevar digamos, una dinámica donde identificamos estas 5 dificultades más importantes que hemos encontrado en los siniestros. Y tal vez para explicarle un poco a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos, es que vamos a tratar de cubrir cada una de estas, digamos, esferas en al menos, por lo menos 8 minutos, digamos, y luego vamos a abrir, digamos, que el panel a preguntas. Así que de cada uno de estos temas, que obviamente pues, son bastante amplios y podríamos hablar solo hoy de cada uno de esos temas, pero vamos a tratar de dedicarle 8 minutos a cada una de estas esferas para luego pasar a preguntas. Así que, por favor, ahí escriban sus preguntas en el chat y vamos a tratar de irlas contestando para tratar de hacer esto, ¿verdad? En 50 minutos y luego vamos a pasar a las soluciones. Así que en esa línea, pues vemos aquí la primera esfera es el tema de valores declarados, que es uno de los temas que identificamos como el primer tema que puede dar problema al momento de un siniestro. Mari Carmen y Michael, ¿qué nos pueden contar de esa dificultad en los siniestros? Bueno, pues sí, quería empezar, ¿no? Es que, sí, pues como hemos dicho, pues es de suma importancia verificar que sus valores declarados son adecuados, ¿no? Y que está comprando límites suficientes para los bienes a riesgo. Esa necesidad no solo aplica a los bienes físicos, como sus edificios, equipos, maquinaria, sino también al valor de sus ingresos, para que su protección de lucros cesantes sea adecuada también. Al no declarar los valores de una manera adecuada, pues él está corriendo el riesgo de estar en una posición de infraseguro y este no es un lugar donde quiere estar. Como ejemplo, es que obviamente hay varios, pero como ejemplo, lo más peor que he visto en mi carrera fue en una situación en las Islas Cayman en 2004, después del huracán Ivan, donde casi 90% de todos los edificios eran dañados por este huracán de categoría 4, creo. Y un gran porcentaje de estos, como 90% de edificios, tuvieron infraseguro, porque nunca habían tomado la oportunidad de revisar sus valores. Y por eso había muchísima gente que sufrió pérdidas grandes por no tener suficiente cobertura. Entonces, sí, Mari Carmen va a explicar un poco de cómo se puede evitar esa situación y voy a pasar el micrófono allá. Básicamente, cuando tenemos esos retos después de un siniestro, ya sea en huracán, normalmente es un evento catastrófico, no una rotura de maquinarias, eso no normalmente es algo que impacta seriamente tu negocio, un incendio, una explosión. Encontramos ese problema. ¿Qué es la solución hoy que estamos sentados escuchando de cuáles son los problemas más grandes que tenemos? Poder decir, vamos a revisar nuestros valores, vamos a revisar nuestros edificios, qué tipo tenemos, estamos incluyendo todos los edificios, son 10 en nuestro complejo, qué valores tenemos. En lucro cesante, alguien diría, en daño de propiedad, en los edificios y maquinarias, bueno, voy y pido a alguien que me haga los valores, pero es igual de importante hacerlo porque muchas veces, y lo vamos a ver en unos minutos, lo que pagué hace unos días o hace unos años va a ser diferente a lo que pago hoy, ya sea más o menos dependiendo de lo que estamos hablando y del activo que estamos hablando. Pero en lucro, especialmente hoy día, 2021, que venimos de un año de COVID, que el mundo, sus valores están más bajos, de que las ventas en todos lados bajaron, tenemos que sentarnos a revisar nuestras proyecciones. No queremos llegar a tener un incidente en el que nos fijamos en los valores del 2020, en que veníamos en crecimiento flat, digamos, y en el 2020 se cayeron las ventas en 50%, y eso es lo que decidimos renovar y poner los mismos valores para el 22 o inclusive este año, y los países ya están abriendo, ya estamos trabajando más normalizados o lo que se puede decir post-COVID normal, y entonces agarramos con un infraseguro. Entonces, lo importante es poder conocer el entorno de tu trabajo, de tu negocio, poder entender cuáles son esos rubros importantes que posiblemente van a hacer la diferencia grande, ya sea que durante COVID, por ejemplo, paramos una línea de producción y de 4 líneas solo trabajan 3 y por eso tenemos unos ingresos de X,
Pero lo importante es poder conocer el negocio, estimar qué vas a hacer para tratar de evitar ese infraseguro. ¿Qué puede pasar? Que nosotros declaramos, como está en la pantalla, 10 millones, pero la disposición real es 20 millones. Ok, bueno, es que yo en el 2020 tuve solamente 10 millones en ventas y eso fue lo que, en valor de VI, y eso fue lo que declaré para el 21 o para el 22. Pero realmente entendemos que es a 12 meses, que realmente cuáles son los ítems que hay que tomar en consideración, hacer la declaración de VI. Sabemos lo que estamos declarando desde el punto de vista de que no caigamos en el problema de que, o en el círculo vicioso que pensamos que lo que tengo, mi máxima exposición son 3 meses y nada más te voy a decir que esos 10 millones son 3 meses. No, siempre recordar declarar los 12 meses. Son ese análisis y esa intercomunicación con tu corredor y con tu consultor. Aquí le estoy dejando mucho trabajo a los equipos de Guatemala y Honduras de que se comuniquen con ellos para poder aclarar cualquier duda y estar seguros de que cuando tienen alguna duda, sí, efectivamente estamos declarando lo correcto, son los valores correctos y demás. Entonces, problema, infraseguro, no declaramos correctamente, solución, antes del siniestro revisarlo, sentarte con el consultor y estar seguro de que efectivamente estamos asegurando los valores que deben ser. Perfecto. Excelente, gracias Mari Carmen y Michael. Sí, definitivamente es un tema que nos genera a nosotros pues mucho trabajo, pero verdaderamente es cuando estamos más complacidos de hacer ese trabajo, porque verdaderamente podemos hacer las cosas antes de que ocurra el siniestro y donde hemos tenido éxito, luego cuando ocurre el siniestro, pues todo fluye mucho más fácil, ¿verdad? Así que muchas gracias por ese ejemplo. Vamos a regresar aquí Una cosa, Luis, que se me olvidó comentar en lo que tú estabas diciendo, y es que el entender claramente cuál es la exposición los empodera a ustedes como clientes de decir, voy a estar 6 meses fuera de línea. Si se me cae mi depósito, por ejemplo, tengo un plan de continuidad de negocio. Eso te ayuda a hacer el ejercicio y pensar tu plan B, qué puede pasar, cómo voy a reaccionar. Entonces, no solamente desde el punto de vista de seguros, es simplemente conocer, porque sabemos todos que no estamos aquí para recolectar seguros, estamos para que el negocio fluya como debe ser y entonces es poder ese rearranque que necesitamos. Correcto, sí, esa es una excelente observación. No está, ningún cliente, creo yo, está para reclamar seguros, pero está lo que necesitan es rehabilitar su negocio y ese ejercicio que muchas veces está solo en la cabeza de un par de personas en las organizaciones, es muy bueno, ¿verdad? Revisarlo, compararlo, compartirlo y tener ese dry run, ¿verdad? Como esa práctica en seco para que lo hagamos y veamos qué podría salir mal para que el día del siniestro no estemos inventándonos. Así que es una excelente observación. Muchas gracias, Mari Carmen. Digamos que con esas observaciones, no sé si tenemos dudas, preguntas relacionadas al tema de valores declarados. Sí. Adelante. Sí, por acá tenemos una pregunta que dice, ¿cuál ha sido el caso más extremo que ha tenido o que han tenido en el que un cliente sufrió infraseguro? Wow, ok. Pues, como he dicho antes, es que en cuanto de la severidad de un evento y cómo ha afectado a una comunidad, este fue lo que pasó en las Islas Cayman para mí, es que fue casi todos los tomadores de pólizas en las islas de Grand Cayman y Cayman Brac eran afectados de una manera extrema y habían pasado tanto tiempo sin un evento así. Y las empresas de seguros no ha hablado con sus tomadores para que se actualicen sus valores. Y sí, cuando les tocó el huracán, fue drástico lo que pasó. Obviamente hemos visto cosas comerciales, casos comerciales también. Es una, no sé si podemos usar el ejemplo que fue en la lámina antes, ¿no? Con este monto asegurado de 10 millones. Pero el valor a riesgo real fue como 20 millones. Si hubiera un reclamo de 5 millones, usando el cálculo de infraseguro, el asegurado solo recibiría como 2.5 millones de un reclamo de 5. Entonces, puede ser bastante, ¿no? Y entonces, como manifestar o refleja la necesidad de
de calcular bien cuáles son los valores de riesgo. Lo vas a hacer igual, ¿no? Para lo que tienes en su casa, entonces no es diferente en un negocio tampoco. Sí, y ese ejemplo que nos pasa, y por eso podemos tener muchísimos, pasa mucho en catástrofes, terremoto, huracán y demás. Yo creo que de los ejemplos que yo he tenido, fuera de que cuando hay un siniestro así, es que el cliente mismo nos ha dicho hacer el ejercicio pre-siniestro, en el que nos dimos cuenta que efectivamente el cliente había hecho una declaración de los valores, y por eso me enfoqué un poquito en eso hace un rato, de lo que ellos pensaban que era su pérdida que iban a tener. ¿Qué quiero decir con esto? De que esos 10 millones, si digamos en ese ejemplo, yo creo que en un año tengo pérdida de 20 millones, pero eso nunca me va a pasar, yo nada más voy a tener pérdida de 6 meses. Entonces, posiblemente es la realidad, pero para efectos declarar 10 millones, como el año que estás comprando póliza, para efectos de seguros, lo que estás diciendo, esta es mi pérdida máxima probable que voy a tener, no es lo mismo, uno tiene que declarar el valor correcto. Entonces, al hacer el ejercicio nos dimos cuenta que lo que habían hecho era una pérdida máxima probable, no una declaración de lucro cesante de 12 meses, y nos ahorramos o anticipamos que hubieran tenido 50% de infraseguro. Entonces, con los equipos de Guatemala y de Honduras, hay maneras de negociar si uno quiere decir, quiero declarar solamente cobertura por 6 meses, por 2 meses, por un mes o lo que uno quiera, pero siempre hay que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo, y yo creo que esa es la mejor lección que hemos tenido, que en vez de que fuera una mala experiencia, se evitó esa mala experiencia. Perfecto. Gracias, Mari Carmen y Michael. Sí, definitivamente para propiedad y maquinaria es una solución, ¿verdad? Muchas veces es un avalúo o es una adquisición reciente, y para interrupción de negocios definitivamente es revisar esos estados financieros y ir línea por línea y la explicación de cómo se estructura el cálculo de la suma asegurada. Así que, excelente, muchas gracias. Estamos en tiempo. Vamos a pasar a la siguiente, que es básicamente la evaluación en las pólizas, digamos que según el tipo de activo que tiene la póliza y la industria y la compañía asegurados. Así que con estas imágenes podemos que arrancar. Sí, pues como hemos dicho ya, pues muchos negocios desestiman cuánto valen sus bienes, ¿no? Y cuánto les costarían en el evento que tuvieran que reemplazar todo. Y pues en el caso de un siniestro, el ajustador asignado por su empresa de seguros investigaría cuánto puede costar para reemplazar los bienes dañados, no importa la base de indemnización. Entonces, es de súper importancia que deciden al momento de contratar un póliza de seguros si va a tomar valor de reposición, replacement cost, decimos en inglés, o al valor real o actual, ¿no? Es decir, sería depreciado al momento del siniestro. Entonces, tome en cuenta que el valor asegurado no necesariamente significa que ese es el monto que recibirá en el momento del siniestro. Pues si el ajustador puede encontrar la misma cosa para menos dinero, solo ofrecía el monto menor. Para valor real o actual, el ajustador aplicaría depreciación al monto pagado originalmente por el bien afectado, dependiendo en su edad al momento del siniestro. Pues un ejemplo, pues en México había inundaciones muy fuertes en 2009-2010 que afectó a la Ciudad de México, y yo pasé mucho tiempo como ajustador de esta época revisando daños a los hospitales y clínicos públicos en todo lo que fue la Ciudad de México y Estado de México. Y obviamente en un hospital hay equipos muy sensibles como las máquinas de rayos X y que sufrieron daño por agua y no fue posible repararlos debido a su sensibilidad. Sin embargo, el asegurado, que en este caso fue el gobierno, solo contrataron lo que es valor actual, el actual cash value, y los precios de equipos nuevos de reemplazo habían aumentado drásticamente en los años que han pasado desde que compraron los originales, y que lo provocó que el asegurado tuviera un déficit significativo en la recuperación de su seguro. Entonces hay que pensar en esa evaluación cuando toma una póliza. Perfecto. No sé.
Mari Carmen, tú tal vez nos puedes hablar un poco acerca de, por ejemplo, en la contabilidad, ¿verdad? El tema de valor real, valor actual, costo de adquisición y todo eso, y cómo eso impacta en estos casos en los siniestros, ¿verdad? Sí, típico te puede pasar lo que dijo Michael, de que efectivamente en equipos muy sensibles, como máquinas de resonancia, de rayos X, etcétera, de que tenías un costo antes y dependiendo qué valor estás utilizando hoy por hoy. Interesantemente, termina pasando de que posiblemente, dependiendo de la tecnología y dependiendo de los equipos, hoy te puede costar igual o más, en ciertos casos, de lo que costó hace 10 años. Importantísimo, si es posible, valor de reposición, obviamente poderlo negociar con las compañías de seguro, pero un error que se comete mucho es nosotros como gerentes de riesgo, como administradores de riesgo, pedirle a finanzas, mándame el listado de los equipos, cuál es el saldo en los libros, y simplemente recibes el valor depreciado o un valor que fue hace 20 años, y si es un equipo, como dice Michael, sensible, de que la tecnología va pasando, pero asimismo, entre los softwares, que a veces es mucho más costoso solamente la actualización del software que el mismo equipo, que es lo que te hace que las imágenes sean más claras y demás, no tenemos suficiente cobertura. Entonces, muy importante poder tomar en consideración cuáles son los valores que hay que ver, cuál es el mejor reemplazo. Si tenemos equipos muy sofisticados y muy particulares a nuestra industria, poder tener a mano o conocer cuáles son los valores de reemplazo. Pasa mucho, Luis, que por ejemplo en parques eólicos o ahora que está en parques solares, que la tecnología que compraste hace un año es mucho más barata hoy, porque va mejorando, se está haciendo más eficiente, que este es al revés de que la tecnología se va poniendo más cara cada día. Entonces, conocer el entorno y conocer cuál es la mejor manera asesorado. De vuelta, le estoy tirando mucha tarea a los equipos en Guatemala y Honduras, pero poder tomar esa asesoría y decirles, para el tipo de negocio lo mejor hagamos esto, qué tipo de póliza te cubre, es ideal. Nosotros en el equipo de Risk Analytics tenemos un equipo que hace valoraciones, pero muchas veces no necesitas una valoración completa, es simplemente mi proveedor es X y el equipo que me reemplazaría es pedirle una cotización y tener más o menos una idea del mercado, y eso es lo que declaras. Entonces, todo depende de qué estamos haciendo, pero sí es extremadamente importante poder entender cuáles son esos equipos críticos, esos activos críticos que tengo para poder empoderarnos y decir, bueno, esta es mi mejor alternativa de cobertura, esto es lo que yo quiero transferir como riesgo y poder, como quien dice, dormir tranquilo de que si tenemos un evento catastrófico, que no vamos a tener esos problemas a la hora del finiquito. Buenísimo, gracias Mari Carmen. Y Michael, definitivamente, y eso me trae a mí a una pregunta, ¿verdad? Aprovechando que todavía tenemos un poco de tiempo en este tema, es el tema, digamos, el tiempo que tarda uno en reemplazar esos equipos también, ¿verdad? Porque no son equipos que uno consigue, como digo yo, en el supermercado, ¿verdad? Especialmente en la parte de generación, en muchas industrias son equipos hechos a la medida. Entonces, regresando a las coberturas de tiempo, de interrupción y eso, ¿cuánto tiempo me toma reemplazar ese equipo, verdad? Si te recuerdas, Luis, que hace un rato estuvimos hablando de entender mi exposición antes de que ocurra un siniestro, me ayuda a ese plan de continuación. Es exactamente eso que acabas de hablar. Exactamente, porque si tienes un equipo que simplemente el lead time es 18 meses, no hay manera que yo pueda recibirlo antes de 18 meses, saber que tengo exposición de 18 meses. Saber de que por más que yo compre una póliza de 12 meses, voy a tener 6 meses que no estoy cubierto. Posiblemente voy a tener sobrecostos y demás y pueda mitigar. Pero si no, es decirte a Luis, no hay manera, ayúdame, ¿cómo consigo 2 años de cobertura? Pago un poquito más o tengo un deducible más alto de 3 meses, 4 meses, jugar con la exposición. Y yo creo que suena como un cliché, pero es entender mi riesgo para poder tomar la decisión si lo quiero transferir, lo recibo o qué hago con él, ¿no? Entonces, es poder empoderarlos y saber qué va a pasar. Yo tuve un caso en México, estábamos haciendo una valoración pre-siniestro de un centro de distribución, y lo que me indicaban era un centro de distribución que era automatizado y es básicamente un depósito enorme
en el que todo era andamios y esos carritos que van y llevan todas las cosas, todos los inventarios, y decía que pasa algo y sí, tienes que reemplazarlo, pero dice a que solamente la instalación y la calibración demoran entre 6 y 9 meses. Entonces, era algo súper complicado de que te tira de fuera de línea. La fabricación son 12 meses y 6 a 9 meses para calibrarlo. En lo que lo instalan y demás, se iban 2 años. Entonces, es importante entender cuál es ese cuello de botella en tu negocio para saber cuál es el plan B y tal vez no es hacer un super plan de continuación de negocios, pero tener esos 5 puntos que necesito para poder arrancar si me pasa algo. Excelente. Hola, Mari Carmen, Luis, tenemos varias preguntas, así que voy a leerles un par y continuamos para hacerlo al final. Acá tenemos varias. Les voy a leer una que dice, ¿puedo actualizar los valores de mi maquinaria más críticos únicamente o es obligatorio dejar a valor reposición todos mis activos aun cuando crea que no tienen mucha probabilidad de pérdida? Bueno, pues en mi opinión, pues por ser casi todas las pólizas decimos manuscript, entonces son diseñados por cada cliente, pues no hay ninguna razón porque no puedes tener un endoso que menciona específicamente unas máquinas, unos equipos específicos que quieren asegurar de una manera y otros de otro, pero no sé qué piensa Luis. Sí, Mira, yo estoy de acuerdo. lo Sí, que yo he visto en la práctica, chicos, es que digamos que es como que dice, tú tienes 10 dedos y entonces dice, bueno, voy a decir creo que como tengo el background no se me ven mis 10 dedos, pero bueno, 10 dedos y voy a solamente declarar estos dos, y que los pulgares y los meñiques, pero los otros 3 los voy a poner al precio anterior. Yo creo que al final tenemos que entender la exposición completa del negocio. Los aseguradores, si llegan y sienten que te van a chequear por infraseguro, como habló Michael hace un rato de que tenían 50%, más de 50% de infraseguro en las islas, ¿qué va a pasar? Si tú tienes un siniestro en el cual 5 activos se come el límite, te van a hacer la revisión total, aunque sea detrás de una servilleta, sacarle el estimado y van a hacer el cálculo de infraseguro. Entonces, sí pienso que es extremadamente importante no solo declarar o revisar los valores de reposición de los activos o equipos más importantes, hay que tener los valores lo más cercano a la realidad. Yo creo que Luis me va a meter en un tema que realmente no es el mío, pero tú puedes decir, bueno, tengo exposición de 100, pero quiero un sublímite de 50, ¿no? Que puede ser los más clave, pero siempre es importante declarar tu completo y posiblemente tener un sublímite de un valor más pequeño. El riesgo es de que si se va todo, si es una explosión, un incendio completo, no te van a pagar todo porque no estás asegurado por todo, pero por lo menos da un poquito, especialmente en los mercados duros, de flexibilidad por flujo de caja, ¿no? Correcto. Sí, buenísimo. No sé, Emperatriz, ¿tienes otra pregunta? ¿Quieres que la pasemos para el final, para seguir con los temas? Tenemos bastantes preguntas. Podemos hacer o responder una más y continuamos. Sí, vamos, Sí. hagamos una. Creo que es. Acá está. ¿Podría ampliar los términos de valor actual, valor de reposición y valor de mercado, por ejemplo, en el tema de maquinaria? Mira, en ese caso depende de la póliza que dice. Y yo detesto poder decir eso porque todos somos, no me gusta decir algo en general para todo el mundo, pero cuando tú tienes una maquinaria, y pasa mucho en compañías que tienen maquinarias muy complejas, que posiblemente tienen 50 años, pero cada 10 años le hacen una reconstrucción, que terminan siendo unos Frankenstein, porque son simplemente equipos que hace 30 años no estaban digitalizados y hoy están digitalizados porque fueron adaptados. Entonces, hay que ponerse en el papel de que qué pasa si hay un siniestro y cómo yo reemplazo eso. Y depende de la póliza, de vuelta, trabajar con los equipos de Guatemala y Honduras para poder decir, esto es la cobertura, si yo tengo un problema, ¿cuál es el mejor valor? Entonces, es cuestión de tomar la decisión en conjunto, porque si valor de mercado es ir a comprar otro Frankenstein, es una cosa, y que va a ser tal vez más barato que comprar esto, que ya tú sabes que esa es tu opción, versus comprar un equipo totalmente nuevo. Entonces, todo depende de qué cobertura tenemos y cuál es el apetito de riesgo que tenemos nosotros como clientes, ¿no?
Sí, gracias, Mari Carmen. Nosotros con mucho gusto podemos sentarnos digamos, que contacten a sus equipos localmente y podemos explicar, digamos, cuál es la definición de cada una de esas tipos de evaluación, pero más importante es analizar en su industria cuál aplica, ¿verdad? Porque es como ese plan de contingencia que decía Mari Carmen, es, bueno, ¿qué voy a hacer yo? El día que pase el gran siniestro, ¿a dónde voy a ir yo a traer esos equipos? ¿Voy a ir a qué geografías voy a ir? ¿A qué otras industrias? ¿Voy a ir a mercados secundarios, a mercados primarios, en fin, a nuevo, en fin? Eso es tal vez la respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Y Luis, yo hablo mucho, pero yo tuve un caso en Brasil en el que el cliente le demoraba el lead time, que era lo que hablabas hace un rato, casi 2 años para recibir unos equipos. Y el cliente decidió y tenía derecho a costo de reemplazo para mitigar su pérdida de interrupción de negocio, de lucro cesante, ir a comprar una fábrica que estaba cerrada. Entonces, para utilizar esos equipos y simplemente los reacondicionaron y trabajaron en eso. Entonces, si tú tienes un caso como ese a la hora práctica y no quieres esperar 2 años y tienes una alternativa, la compañía seguro va a estar dispuesta a negociar contigo siempre y cuando tú tomas la mejor decisión para tu compañía, para tu negocio. Entonces, es muy importante ese pensar qué puede pasar para entonces estar preparados y no tener que esperar 6 meses a tomar la decisión una vez que ocurre el siniestro. Perfecto. Sí, definitivamente. Gracias, Mari Carmen. Vamos a pasar a la siguiente para aras de tiempo de todo el mundo, que así nos da tiempo de cubrir todos. El siguiente tema es, digamos, las pólizas no actualizadas a la realidad de las operaciones, ¿verdad? Los negocios son dinámicos, las pólizas deben de ser dinámicas. Mari Carmen y Michael, ¿qué han encontrado en siniestros, ¿verdad? Donde la póliza no está actualizada a la realidad del negocio. Bueno, hay muchas circunstancias, ¿no? Sí, hemos visto en el pasado y pues incluso recientemente siniestros cuando ubicaciones no eran declarados o pues no eran declarados correctamente, y tuvimos un caso en que aunque las ubicaciones sean incluidas desde el punto de vista de los valores declarados, no eran desglosados en la póliza. Por eso cuando tocaba el evento, que fue un huracán en Honduras, en este caso, había, pues en el lugar siniestrado, había muchísimo más mercancía que normal y más que fue declarado en el lugar, pero en otro había muchísimo menos. Entonces, al nivel global, es decir, el monto asegurado a nivel global para esa empresa fue suficiente, pero tuvimos que como se dice, superar el reto que tuvimos con la empresa de seguros. En este caso lo hicimos bien, pero es muy importante que intentamos evitar ese tipo de situación y que están desglosados bien. Obviamente puedes tener una situación cuando tienen un inventario flotante y si está declarado en esta manera es mejor, ¿ok? En vez de manejarlo así, pero sin declarar que se puede mover por temporada, se depende, ¿no? Pero obviamente sí, hay situaciones en que puede tener adquisiciones de alto valor y normalmente una póliza tiene un poco de flexibilidad en cuanto de adquisiciones hechos durante el curso de un año de la póliza, pero si es una adquisición de alto valor, hay que declararlo, ¿no? Es muy importante que se pone al día su empresa de seguros si hay un cambio, lo que decimos material, ¿no? Un cambio material a riesgo. Un cambio en el giro de negocio, por ejemplo, no sé, si normalmente la empresa hace su producción internamente, pero se cambia a una maquila o un subcontrator, ¿cómo se dice? Subcontratada, ese también hay que reportarlo porque puede cambiar su prima. Y obviamente hay situaciones que son fuera del control del asegurado, que pueden provocar cambios importantes. Puede ser un cambio de inventarios, acumulación de inventarios, lo que hemos visto en COVID, ¿no? Con el cierre de negocios y el cierre de industrias. Pues un ejemplo, ¿no? Es que un caso que he visto recientemente en Panamá es debido al cierre obligatorio de unas industrias, en este caso fue construcción. Había un caso que fue denegado, ¿no? Un rechazado por la empresa de seguros. Había un montón de exclusiones que se pueden aplicar, pero notablemente
la falta de comunicar a la aseguradora que no puede seguir con sus labores constituye un incumplimiento de las condiciones de la póliza. Entonces, es muy, muy importante que se mantenga informado su empresa de seguros de cualquier cambio que puede presentar a su riesgo. Y tal vez especialmente ahora que con el tema de COVID han habido muchos cambios, ¿verdad? A lo Así es. que se hacía, ¿verdad? Han habido muchos cambios y muchas empresas están tomando decisiones en base a disposiciones de gobierno, a temas, ¿verdad? Y en esos cambios a veces hay cambios materiales que pueden poner en riesgo la cobertura de la póliza. Buena observación. Mari Carmen. Sí, un poquito, y la solución para mí, creo que después del webinar, Guatemala y Honduras me vaya a decirte que me mandaste más trabajo, pero la realidad es conversar estar en constante comunicación con los equipos de Willis y poder identificar qué te puede disparar esto. Como dice Michael, todos esos escenarios que tuvimos posiblemente pueden pasar y la consecuencia de hacerlo. Maquila versus producción interna. Cambio enorme. Decidimos cerrar una subsidiaria, estamos en Guatemala y se cerró la subsidiaria en El Salvador o en Honduras o en Panamá o viceversa. Entonces es extremadamente importante hacerlo, o un tercero, pero ya no tenía la responsabilidad de eso, ahora me cae a mí. Entonces poder tomar eso en consideración es extremadamente importante y para poder de vuelta entender el riesgo y evitar un problema de no cobertura o de negación, como dice Michael, de un siniestro, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Mari Carmen y Michael. ¿Alguna pregunta, Emperatriz, relacionada a este tema? Sí. Aquí estamos, aquí tenemos varias. Dice, ¿cuándo es el mejor momento para avisar de cambios en la operación del negocio? Pero de alguna manera creo que se tocó, igual se lo comento. Yo creo que cuando ocurre, creo que ciertas pólizas te dicen 30 días, 60 días y puedes tener esa cláusula que dice ubicaciones no cubiertas, que te cubre como un general, pero es tan pronto sepas, o inclusive si es una compra que están haciendo de otra compañía o demás, es cuando comienza, para poder entender qué puede pasar en caso que venga al grupo que estamos, ¿no? Entonces, yo diría que tan pronto ustedes como clientes sepan, esto está pasando, es comunicárselo al equipo de asesores de seguros que tienen, y entonces para tomar las medidas necesarias. Sí, y yo también ahí creo que lo que nos pasa muchas veces es que la responsabilidad de los seguros está a veces en un área, por ejemplo, el área financiera típicamente, pero los activos de una organización están a lo largo y a lo ancho en responsabilidad de diferentes gerentes. Entonces, muchas veces un gerente, por ejemplo, encargado de una flota o de producción, compra una máquina y no necesariamente se voltea con el encargado de seguros a pedirle que la asegure. Entonces hay como una desconexión algunas veces entre la responsabilidad del activo y que quede asegurado. Entonces a veces también entonces ahí es donde se producen esas no actualizaciones, porque no hay, a veces no se termina de hacer, o sea, se instala la máquina, pero no se termina del ciclo de, bueno, ahora dejémosla asegurada, ¿verdad? Y ese es un típico síndrome de lo que hemos visto nosotros, o nos movemos de bodega, cambiamos la bodega y no avisamos al seguro que nos cambiamos de bodega, y la bodega nueva no estaba en la póliza y nos ocurre el siniestro. Entonces hay que dar muchas explicaciones, ¿no? ¿Verdad? En esa línea, o sea que cuanto antes puedan darnos la notificación, mejor, porque definitivamente nos permite adelantarnos a cómo queda cubierto esta nueva situación. Excelente, yo creo que vamos a pasar a la siguiente. Coberturas en casos catastróficos, ¿verdad? Obviamente aquí tenemos una imagen de todos patas arriba y todo se complica cuando ocurre estas grandes catástrofes donde la naturaleza nos muestra ¿verdad? La fuerza que tiene y definitivamente entender pues qué coberturas aplican en esos casos. Mari Carmen y Michael nos podrían contar un poquito de esa experiencia de su lado. Sí, bueno, pues yo creo que lo que es más importante mencionar en cuanto a coberturas es que cuáles son los límites o como las restricciones que tiene la cobertura en el caso de que ocurre un siniestro catastrófico. Normalmente la póliza tendrá como deducibles específicos para siniestros grandes o catastróficos que pueden ser un porcentaje del rubro afectado, y normalmente es alrededor de 2%, es lo
lo que vemos normalmente. Este puede ser dependiendo en su portafolio, este puede ser muy grande, ¿no? Y obviamente lo que vemos mucho son los cláusulas de 72 horas o puede ser otro número. Es importante mencionar que hemos visto recientemente en Centroamérica, en un país que no es Honduras ni Guatemala, pero muy cerca, pero hay una empresa de seguros que está intentando cambiar ese cláusula de 72 horas hacia 96 para un tipo de peligro, 500 para inundación. Pues hay distintos números de horas para distintos eventos. Y la pregunta que recibimos del cliente, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con 72 horas o elegimos o aceptamos ese nuevo cambio? Y la respuesta que damos al cliente fue, mira, normalmente la empresa de seguros no le va a hacer un favor, ¿ok? Entonces ese tipo de cambio es cierto para su beneficio y no para el tomador. Entonces, en general, lo de 72 horas es lo que vemos y lo que preferimos aceptar en un contrato. Es muy importante mencionar, pues, había una pregunta que hizo Luis cuando estuvimos hablando de la evaluación de la póliza y cuánto tiempo puede pasar en obtener un reemplazo, una máquina de reemplazo si está dañado, ¿no? Este es cuando entra los límites, sublímites para lo que son gastos extra, en inglés decimos extra expense, y gastos de apuramiento, apresuramiento, lo que sea, expediting expenses, ¿no? Y es muy importante que entiende lo que hacen cada uno y que tienen límites suficientes, ¿ok? Por ejemplo, es que cuando estamos hablando de un maquinaria dañada con un lead time de tiempo de espera de 18 meses para recibir un nuevo, si tienes expediting expenses, que cubre, por ejemplo, aéreo, como el flete aéreo, se puede, no sé, cortar un poco los tiempos de entrega, porque si normalmente llega en un barco, se puede volar desde Europa, por ejemplo, si es no sé, un cigüeñal o algo así que es fabricado en Alemania. Pero, pero como he dicho, normalmente este tipo de cobertura, si tienen los dos, tienen sublímites que pueden ser bastante chiquitos. Para darles un ejemplo, tuvimos un caso en la República Dominicana bastante recién y el aseguro, es que no importa lo que pasó, pero al fin del día lo que hizo el cliente fue gastar más de $3 millones para evitar en su totalidad una pérdida de lucro cesante, ¿ok? Y también la potencial de pérdida de mercado. Pero su límite de gastos extra para compras de materia prima y lo demás fueron sublimitados a $500,000, ¿ok? Y el argumento, este fue un caso de reaseguro, entonces nosotros como corredor de reaseguro no estuvimos involucrados con el cliente retail, pero lo que pasó es que el argumento que hizo el asegurador original fue, mira, nos comportamos como buen padre de la familia, ¿ok? Y si no hubiéramos gastado ese dinero, obviamente podría haber sido un siniestro muchísimo más grande para la empresa de seguros. Pero por fin, obviamente la empresa de seguros dijo, pues mira, no tiene suficiente cobertura en la póliza, ¿ok? Es que hemos hecho un rating, le ha dado un precio para cobertura de A y nos está solicitando cobertura de B. Y al fin del día es así, ¿no? Entonces es muy importante que sus gastos extra son suficientes para cubrir los gastos que puede incurrir para disminuir o evitar un riesgo más grande, ¿no? Y alguien ha dicho, ¿por qué? Entonces, la próxima vez no vamos a gastar el dinero y vamos a reclamar un reclamo de lucro cesante mucho más grande. Pues al contrario, el argumento de la empresa de seguros sería, pues hay que comportarse como un buen padre de familia, hay que tomar decisiones como si no tuviera seguro. Entonces, pero yo creo que Mari Carmen puede explicar un poquito más cómo se puede evaluar ese tipo de sublímite, ¿no? Sí, básicamente es de vuelta a conocer cuáles son los riesgos que tenemos, cuál sería el plan B que vamos a hacer o el plan A o las diferentes opciones que tenemos
en un momento. Les puedo dar un ejemplo en México, que tuvimos un cliente que bajo ninguna circunstancia podía dejar de fabricar la parte que estaban trabajando. Ellos hacían un pedazo de un producto completo, era una pieza que encajaba en una línea de ensamblaje. Pero básicamente el cliente terminó gastando su siniestro, no perdió $1 de día, pero si ese es el giro de ustedes, de que bajo ninguna circunstancia pueden dejar de entregar ese producto, entonces hay que irse por otro tipo de cobertura, y ahí es donde de vuelta consultar con sus asesores de seguros de cuál es la mejor cobertura que te cae a ti como en tu negocio. Esta gente terminó gastando casi $15 millones fuera de daño material en solamente enviar apresuradamente por aéreo, básicamente, a los clientes, a su cliente final, las partes que necesitaban, porque no podían parar la línea de ensamblaje. Entonces, si esa es la situación que tienen ustedes, ellos gastaron $5 para ahorrarse $1 de lucro cesante. Y si esa es la situación, entonces no es tema de cobertura de la póliza, hay que buscar qué es lo que más te conviene desde el punto de vista de el giro de su negocio para evitar o poder transferir ese riesgo y que no pase como le pasó al cliente que trabajó Michael en República Dominicana, que gastaron $3 millones por ser un buen padre de familia y nada más le pagaron $500,000, ¿no? Correcto, correcto. Excelente, sí, pues muchas gracias por los ejemplos, yo creo que son muy valiosos, definitivamente entender cada línea de la póliza y cuál va a aplicar al momento del siniestro es muy importante. Vamos por horas del tiempo, digamos que vamos a avanzar a la última esfera, digamos, que creo que es la que resume y regresa todo esto a tierra, y es expectativa versus realidad, ¿verdad? Y aquí pusimos, digamos, que está la compañía de seguros, la gerencia financiera, administración de riesgos y los dueños o la junta directiva, ¿verdad? La expectativa, mismo siniestro y la expectativa de cada quien de cuánto debería de pagar o no pagar la póliza. Entonces, en esa línea, pues tal vez, ¿verdad? Le abro para que nos cuenten de esas experiencias, verdaderamente, y luego vamos a hablar ya de las soluciones y cómo podemos apoyarlos localmente nosotros para que estas cosas no sucedan. Sí, bueno, pues como dices, es que dentro de una organización, el CEO y el CFO y el gerente de riesgo de la planta, por ejemplo, todos van a tener una expectativa diferente, y obviamente hay que manejar sus expectativas dentro de la organización, pero es nuestro papel como corredores, y en el caso de Mari Carmen, la preparación de reclamo, que manejamos todas las expectativas de todo, ¿no? Y lo que es importante entender es que una póliza de todo riesgo no necesariamente significa que pagaría cualquier siniestro que tiene. Hay que tomar en cuenta que hay exclusiones, sublímites, deducibles, restricciones, se depende, ¿no? Entonces hay que entender exactamente lo que ha comprado en cuanto a su póliza. Es el proceso de ajuste, ¿no? Puede ser un proceso fácil si tienes la ayuda de alguien como Mari Carmen, o puede ser más complicado. Todo tiene que ver con hablando con sus expertos, ¿no? Como su corredor, manténgalos cerca en el proceso. Es muy importante que tienen la documentación requerida y que idealmente que tienes todo a mano, ¿no? en sus sistemas, y que inmediatamente después de sufrir una pérdida, que empieza a asamblar toda la información que no sé, que tiene que ver con la maquinaria dañada, el edificio dañado, lo que sea. Y es muy importante que toma en cuenta que los recursos necesarios para preparar la información y comunicar con el ajustador asignado pueden ser bastantes. Entonces hay que tomar eso en cuenta, que habrá recursos que sería necesario dedicar a ese proceso, que puede durar meses, depende del tamaño del evento. Las interacciones con el ajustador puede ser a veces pesado, se depende,
Y si es un siniestro muy grande y si ustedes tienen una empresa internacional, si es parte de un programa internacional, es posible que su empresa de seguros tendrá reaseguro. Entonces, a veces pueden ocurrir una situación y que tiene un ajustador local, incluso y también un ajustador internacional por encima que está como dirigiendo, manejando el ajustador local. Y este puede ser, sí depende, si todos son de la misma empresa, no es tan malo, pero a veces lo que ocurre es que tiene un ajustador local y un ajustador internacional por encima que puede causar problemas. Entonces es aún más importante que involucramos, que se involucra su corredor, su claims advocate, para ayudar en manejando esa situación, porque este es lo que hacemos cada día y estamos tenemos mucha experiencia en controlando ese tipo de persona. Gracias, Mike. Sí. Sí, definitivamente, digamos que esto me regresa a mí, obviamente, hablar del pre-siniestro, ¿verdad? Esas reuniones entre las tres, pues especialmente la caja azul y la caja amarilla y nosotros, la dueñez, el CEO, el gerente financiero, y revisar bien qué cubre, qué no cubre, qué vamos a hacer para que las expectativas estén alineadas, ¿verdad? Y cuando nos enfrentemos al ajustador de la compañía en ese siniestro, pues estemos alineados y podamos recuperar de la mejor forma el siniestro. Mari Carmen, ¿algún comentario acerca de esto? Yo creo que lo han dicho todo. Una de las cosas que más me llama la atención es la notita que ponemos en la parte de abajo de la caja 1. Y yo los dejo con esto. El ajustador trabaja para la compañía de seguros. El ajustador es exactamente lo que dice ahí. Él piensa que el cliente es responsable de detallarle todos sus valores y activos y su reclamo. Entonces, no esperen que el ajustador les va a recordar, agarra esto, esa es responsabilidad, de acuerdo a los términos y condiciones de la póliza, del cliente, del asegurado. Entonces, sumamente importante poder recordar eso siempre, tomar todo en consideración, todo lo que te está afectando dentro del punto de vista de tú tienes un siniestro. Y como punto 1. Como punto 2, el gerente de administración y riesgo financiero, el que esté encargado de la contratación de la compañía de su póliza y de la decisión de la transferencia de riesgo, hablen directamente con la junta directiva, hablen con los dueños. Tal vez ahorrarse $100 no vale la pena por tener una cobertura mejor. Entonces, poder evaluar esos valores de yo cuánto quiero transferir y cuál es mi apetito de riesgo. Tal vez los $100 no me importa y no tengo problema de tener que el downside sea $5 millones, pero poder entenderlo antes para no tener que la expectativa era 100 y que de 3 y quedó con 1, pero simplemente no contratamos para poder recibir 3. Entonces, ese es el resumen en general. Sí, yo creo que llevarlo, yo siempre le digo a los gerentes que no quede en tu responsabilidad, llevémoslo a la junta directiva y que la junta sea la que decida si sí lo contrata o no lo contrata, ¿verdad? Y que sepa si vamos a tomar infraseguro, pero que sepan que lo están tomando. Pero ese trabajo hagámoslo localmente, como dice Mari Carmen, y verdaderamente ayudar a que el programa esté bien diseñado y esas expectativas estén alineadas. Digamos que cerrando esta última esfera, vamos a ir, digamos que a un resumen que Mari Carmen nos va a guiar aquí, así que adelante, Mari Carmen. Y esto es muy sencillo. En los valores declarados hablamos del problema, tener infraseguro, y es revisión de los valores. Sentémonos y ver los planes que podamos tener. ¿Están correctos, no están correctos? Preguntaron qué valores debo hacer en mis equipos y demás. Es revisión de los valores y entender cuál es nuestra posición. Sigue como apoyo del punto 1, la valoración de la póliza. La evaluación de la póliza. No conocemos a veces exactamente qué significan las coberturas. Revisarlo, hablar con sus asesores de seguros, con los equipos de Guatemala y Honduras para poder tomar la mejor decisión posible a la hora de entender tu cobertura. La póliza no está actualizada con la realidad de las operaciones. Nos faltan unos activos, nos faltaron cambios en el entorno del negocio. Ahora producimos nuestra propia electricidad. Diferentes cosas que pueden pasar. Comunicación con el equipo. Tan pronto tienen esa idea de qué es lo que puede pasar. Que estoy comenzando a adecuar mi planta. Hablen con sus asesores de seguros. Coberturas en casos catastróficos. Hay veces, como dijo Michael, los deducibles son diferentes, no son fijos, no son $100,000 o $50,000, son un porcentaje de la pérdida o un porcentaje de los valores asegurados. Entenderlo porque te puede afectar tu flujo de caja.
La expectativa versus la realidad normalmente termina siendo muy parecido al anterior y o sea, el no entender el contrato del seguro. La póliza no es otra cosa que un contrato en el que dos partes firman y que están de acuerdo en los términos y condiciones. Ellos te van a pagar, si pasa eso, tú vas a reclamar solamente lo que estás diciendo que vas a reclamar. Entonces, es poder entender, y al poder entenderlo, al conocer la cobertura, entonces la solución es simplemente comprar lo que tú quieres o saber que no tienes oportunidad de cubrir X, Y o Z, y ya tú sabes que eso, si te pasa un terremoto, esto es lo que te puede, esto es tu exposición. Entonces, estamos a la orden para ayudarlos, para apoyarlos. De vuelta, vamos a... si Luis en Guatemala y el equipo de Honduras están... Delia y todos los que están allá están más ocupados porque le mandé mucha tarea, feliz de haberlo hecho. Ellos nos llamarán a nosotros para cualquier consulta que tengan, pero realmente conocer su riesgo, entender cuál es la exposición, es cómo te puedes empoderar para no sufrir durante una pérdida catastrófica y poder tomar las mejores decisiones en ese momento. Entonces, hacer esos ejercicios es lo más positivo que pueden hacer. Y nada, abrimos de vuelta a preguntas y respuestas. Y estamos aquí por ¿cuánto tiempo más, Emperatriz? Lo que nos digan, lo que deseen, pueden quedarse. Aquí estamos. Aquí hay una pregunta. Dice, para el caso de edificios, ¿qué valor debo asegurar? ¿El valor de mercado o el valor registrado en mi contabilidad? Mira, realmente yo creo que ninguno de los dos, porque las pólizas no te cubren valor de mercado. Valor de mercado puede ser que estás en un lugar súper exclusivo y simplemente la tierra, lo que realmente vale es la tierra por el lugar donde estás. Y valor de libros es la construcción que pudo haber pasado hace 5, 10, 15 o 20 años. Lo que tienes, si la póliza dice, como dijo Michael en su momento, valor real, valor actual, es el valor depreciado. O si es valor de reposición, es ir a hacer un take-off de cuánto sería que reparar o reconstruir ese edificio en ese lugar. Sí. El valor de mercado termina siendo, normalmente hay un plus por la ubicación, y eso es más que todo la tierra que el material que se está utilizando en el edificio. Entonces yo diría que es valor de reposición de acuerdo a los términos y condiciones de la póliza. Y digamos que para llegar a eso, por lo general, ¿verdad? Hay que trabajar con un evaluador o buscar guías o si hay una construcción reciente, similar, se puede hacer un cálculo de cuánto vale un metro cuadrado de bodega con ese nivel de altura o ese tipo de construcción, pero hay que ponerlo, digamos que a valor de lo que costaría, digamos, lo que tengo hoy, que es viejo, digamos o usado por lo nuevo. ¿Cuánto costaría hoy nuevo en el mismo lugar? Exacto. Y una cosa que pasa muchas veces es que, por ejemplo, estamos en un edificio de oficina y teníamos en todo el edificio alfombra, ok, pero viene un siniestro y quiero cambiar de alfombra a piso. Si la alfombra costaba $10 el metro cuadrado y el piso me vale 5 o viceversa, esa es una cosa, pero el valor debe ser lo que tú vas a reemplazar. Se cayó el edificio, ¿cuánto te costaría reconstruirlo? Y ojo, con edificios que dependiendo de la municipalidad y del país en que estás, si es un edificio muy viejo, tienes que traerlo a código. No te van a dar los permisos de construcción sin eso. Entonces, es sumamente importante. No, creo que eso es otro tema de conversación en otro webinar, pero es sumamente importante tomar eso en consideración, que son los códigos. Inclusive te puede pasar en una pérdida parcial en el que tengas que hacer mejoras de código de electricidad, de seguridad, etc. Entonces, es muy importante entender qué va a pasar si pasa un siniestro y qué harías. Un pequeño plan de continuación de negocios. Sí, es que lo que es importante también mencionar es que, como ha dicho Luis y Mari Carmen, normalmente hay un precio por metro cuadrado, ¿no? Pero sí depende en el nivel de los acabados también, porque puede ser un precio por un edificio como de estándar y un precio de lujo, ¿no? Se depende de los acabados que tiene. Entonces, siempre recomendamos que hay una inspección previa del edificio para marcar bien y notar bien exactamente cuál es el estado del edificio. Se ha gastado muchísimo dinero en ¿cómo se dice?
mejoras, es muy, muy importante que este está conocido por la empresa de seguros, porque obviamente este se reflejará en su prima. Gracias, Michael. Gracias. Aquí tenemos, probablemente ya fue respondida, pero lo voy a leer por el interés, que dice, ¿cuán realistas deben ser los valores declarados si la póliza es a primer riesgo y a valor de reposición? ¿Cómo si está a valor de reposición? ¿Cuál fue la pregunta? Ajá. ¿Cuán realistas deben ser los valores declarados si la póliza es a primer riesgo y a valor de reposición? Yo creo que en ese lo más realista posible. Si el primer riesgo es lo más realista de que si el edificio hoy por hoy te va a costar $10 el metro cuadrado por construirlo, que sea $10, no digas 5, porque vas a quedar corto, simplemente quedas corto en la parte de valoración. Entonces, yo creo que en ciertos rubros tú puedes decir, bueno, puede que un equipo, posiblemente unos van a ser más baratos, otros van a ser más caros y hay como un neteo, pero si sabemos que es a primer riesgo, estás tomando una valoración muy puntual en la que le estás diciendo a la compañía de seguro, esta es mi máxima posición, esto es lo máximo que yo creo que va a pasar, es preferible tenerlo más cercano a la realidad. Gracias. Aquí tenemos una más. ¿Cuál es el reto más común con la gerencia alta al momento de un siniestro? ¿Cuál es el reto qué? Más común. Pues no sé, el reto más común, lo que vemos normalmente puede ser el ajustador. No, se depende, ¿no? Es que a veces hay ajustadores que trabajan muy bien y que llevan cuentas durante muchos años, entonces conocen nuestros clientes, conocen empresas de seguros y el proceso va bastante bien, pero a veces pueden ocurrir una situación cuando hay un siniestro muy complejo, hay diferencias en opinión en la cobertura y aunque el ajustador en ese día normalmente no comentan sobre la cobertura, obviamente hay que tener una copia de la póliza para entender exactamente cómo van a ajustar la pérdida y si es un poco conflictivo, a veces puede causar retos que tenemos que superar en el proceso, ¿no? Pero se depende en las circunstancias. Cada siniestro es distinto, gracias a Dios. Y uno de los retos que tenemos con la gerencia alta termina siendo exactamente lo que decía la lámina, que se espera que todo esté cubierto, no porque dice, o sea, como diría el ajustador, es que lo quieren poner todo y simplemente no todo está cubierto. No, es simplemente porque honestamente se cree que todo debe estar cubierto y podríamos tener casos como que por qué yo tengo que pensar que si tengo un historial de mis ventas que bajó por COVID, mi presupuesto era 100 y me tiene que pagar 100. Pero la realidad es que por COVID tú nunca hubieras llegado a 100, tú hubieras llegado a 80. Entonces, un poquito entender cómo funciona y entender la cobertura, cómo trabaja, es el reto más importante porque solo vemos, compré esto, tengo seguro por $100 millones o por $20 millones, me debe cubrir todo y no me lo cubre. Pero, señores, pero es que no declaré todos los edificios, no hice esto. Entonces, es poder entender cómo funciona el proceso de seguros, que un poquito una de las láminas primeras que les mostré, y cuáles son el contrato, entender bien ese contrato de seguro que tenemos. Entonces, esa educación, para mí, esa educación a cómo funciona la póliza en práctica es el reto, yo diría que más importante de por qué explicar el ajustador pone todas las trabas, ¿no? De que tenemos que documentar, tenemos que hacer lo otro. Perfecto. Bueno, yo creo que estamos en tiempo, ¿verdad? En aras de respetar el tiempo que habíamos asignado. No quería cerrar sin darles las gracias a Mari Carmen y a Michael por ¿verdad? Apoyarnos ¿verdad? En esta exposición muy ilustrativa. Creo que nos va a apoyar muchísimo a los equipos locales para poder hacer ese trabajo con nuestros clientes y pues clientes actuales y clientes futuros.
A Michael, felicitarlo por ese español. Sabemos que no es idioma nativo, lo hiciste muy bien. Y de verdad, muchas gracias por el acompañamiento aquí con nosotros. Nos encantaría tenerlos de nuevo, así que esperemos tenerlos de nuevo en el futuro. Pero muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Saludos. Gracias.